Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías Moreno. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola, Edison. Hola Miguel, buenos días. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio que tiende puentes entre la vida cotidiana y la filosofía para repensar la existencia humana desde la filosofía. Precisamente ahora que vivimos situaciones inciertas desde la pandemia COVID-19, la guerra Rusia-Ucrania y todo lo que nos preocupa en nivel local. Saludamos a Tito Chela, quien desde la cabina de Radio Voz Andina Internacional y los medios virtuales hace posible estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, quien es magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación popular, entre otros. Buenos días, Edison. Buenos días, Miguel, Edison, Tito. Muchas gracias por compartir nuevamente este espacio para poder, reflexionar sobre problemas y temas filosóficos. Esta semana, con Edison Paredes Buitrón, dialogaremos acerca de la temática ética. La abordaremos en los 3 segmentos del programa. Primero, conversaremos acerca del uso del término ética en la vida cotidiana. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará, desde su perspectiva filosófica, algunas reflexiones sobre ética. Y en el tercer segmento, que más encontrar, Edison Paredes Buitrón compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Hoy con Edison Paredes Buitrón hablamos sobre la temática ética. En muchos casos calificamos ciertas acciones que realizamos con el adjetivo de éticas o antiéticas, semejante o similar a decir correctas o incorrectas, buenas o malas. De la misma forma calificamos según ciertas acciones a un político como ético o no ético. Sin embargo, debemos reconocer el carácter problemático de esta noción, destinada en parte a la comprensión de los actos humanos, en cuanto estos sean libres y voluntarios. Con este breve acceso, le preguntamos a Edison Paredes, ¿cómo se representa la idea de ética en la vida cotidiana? En la vida cotidiana, de manera usual, se asumen como sinónimos moral y ética. Lo ético se asocia a determinados actos acordes con normas o principios. Desde esta perspectiva, de pronto se puede escuchar, no es ético que se haya realizado tal acción, o no puedo actuar de esta manera porque va contra mis principios éticos. A veces se lo mira también como asociado a la norma jurídica,
cuando se asume que algunos actos no están apegados a la ley y estos son considerados como no éticos. También ética se concibe como una rama de la filosofía y a veces también como una ciencia que estudia la moral, que estudia este hecho o este comportamiento moral, también la virtud, el deber, lo que está bien, lo que está mal. Y de esta manera posibilita, pues, por un lado, comprender la naturaleza de los valores y por otro también determina cómo debemos vivir y qué constituye un comportamiento apropiado, de tal manera que contribuya, pues, de esta manera a reproducir la sociedad en la que vivimos. Al considerar la ética o al considerar más bien que la ética se refiere al estudio de la bondad o de la maldad de determinados actos, genera una justificación racional de los actos morales y garantiza el actuar apropiado en la medida en que trata, pues, de ajustar el comportamiento a un sistema de valores asumido como un camino verdadero o justo por el que tenemos que transitar para cumplir o para realizar una determinada esencia. Lo ético supone, pues, el establecimiento de un sistema de códigos y de valores que van a regular los diferentes ámbitos de la vida social y de sus relaciones. Así se puede hablar de ética, por ejemplo, personal, de ética profesional ligada a las cuestiones de la deontología, de la ética escolar, de la ética social, de la ética ciudadana, de la ética medioambiental, de la ética económica, de la ética política, de la ética religiosa, etcétera, etcétera, configurando así todo un campo de las relaciones y de las prácticas humanas desde un punto de vista ético. De todas maneras, hay que distinguir lo ético de lo que se puede pensar como ética o la ética. De la vida cotidiana, entonces damos paso a nuestro siguiente segmento, miradas filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. En Miradas Filosóficas nos encontramos en diálogo con Edison Paredes Buitrón, que en este segmento nos ayudará a mirar el concepto ética, desde la reflexión filosófica. Para ello tenemos una primera pregunta. Desde las perspectivas y miradas filosóficas, ¿qué es ética? Bueno, hay muchas formas de entender la ética, tantas como corrientes filosóficas. Vamos a pensar la ética desde una perspectiva más materialista. La ética podría ser definida en este sentido como la reflexión y el arte de lo bueno y de lo malo y de su distinción fundamentalmente, a diferencia de la moral, como hemos visto que está ligado al bien y al mal. En esta medida, la ética no trata justamente del bien y del mal, que es el campo de la moral, sino de los criterios que permiten la distinción entre lo bueno y lo malo desde una perspectiva inmanente, de la existencia y de la vida. La ética parte del supuesto de la existencia de una sola sustancia, de la naturaleza, expresada en una infinidad de atributos y modos de ser o de existir. En la ética solo encontramos de esta manera la pura existencia. Bueno y malo implica una distinción entre los entes. Entre la diversidad infinita de los entes hay una diferencia de existencia y además una diferencia cualitativa entre modos de existencia entre los cuales no es posible establecer jerarquía alguna. No se encuentran ni superiores ni inferiores, solo distintos modos de existir. Así, la ética tiene como objeto los modos o maneras de existir y tiene interés por los existentes en su especificidad, en sus distinciones, en la complejidad de relaciones que los constituye y en su esencia singular. Cada modo de existir está vinculado a una escala diferenciada de potencia. Disponen de más o menos potencia dependiendo de las relaciones que establece. De esta manera, la ética
además de tratar de la potencia de las acciones y de las pasiones con las cuales un modo de existir es capaz de hacer o de soportar algo. Somos maneras de ser o de existir que se definen por lo que pueden, por lo que podemos. En cada instante la potencia está efectuada. La potencia está siempre en acto. Cada modo de existir está unas veces en una manera de hacer algo y se ubica en el campo de las acciones y de la alegría y otras veces en una manera de padecer algo, de sufrir y se ubica en el campo de las pasiones y de la tristeza. Situaciones que dependen, digamos así, de las relaciones que establecen los distintos modos entre sí. En esta medida, pues no se sabe de antemano de lo que algo es capaz, de lo que algo es capaz de hacer hasta que no se produzca el encuentro, hasta que no se produzca la relación con lo otro o con el otro. Lo que efectúa la potencia son los afectos variables de alegría o de tristeza, percepciones, sentimientos, pensamientos ligados a la acción o a la pasión. La potencia disminuye cuando se efectúa a través de afectos tristes y la potencia aumenta cuando se efectúa por afectos alegres. Los diversos modos de existir, entre ellos el modo de existir humano, son relacionales, se configuran por la composición compleja y múltiple de las relaciones que establece. Cada modo de existir supone una urdimbre, un tejido de relaciones internas y con otros modos de ser que se configuran de una manera singular. El modo de existir humano singular es una composición relacional de cuerpos y de ideas, de pensamientos, de tal manera que el cuerpo afecta y es afectado por otros cuerpos, y las ideas afectan y son afectadas por otras ideas. Lo que constituye un modo de existir singular justamente son los encuentros. Pueden suscitarse pues dos modalidades de encuentro entre cuerpos y pensamientos, buenos encuentros y malos encuentros. Cuando se produce un encuentro con un cuerpo que le conviene al otro cuerpo me refiero, cuyas relaciones se componen con el cuerpo, con el otro cuerpo, la potencia de este cuerpo se conjuga con la del otro y su capacidad de acción queda incrementada y los afectos y las pasiones son de alegría. En un buen encuentro, los existentes que se encuentran establecen relaciones tales que los elementos se componen y potencian las capacidades generando alegría. De igual manera, en el encuentro con las ideas, con los pensamientos. La alegría es un afecto generado por una afección, por una imagen clara, precisa de la relación de un cuerpo con otro cuerpo, de una idea con otra idea. Al contrario, cuando se produce un encuentro con un cuerpo que no le conviene al otro, cuyas relaciones no se componen con el otro cuerpo, la potencia de ese cuerpo se opone a la del otro y su capacidad de acción queda disminuida o impedida, y los afectos y pasiones son de tristeza. En un mal encuentro, los existentes que se encuentran establecen relaciones tales que los elementos, ¿sí? Se descomponen o se destruyen y destruyen también las relaciones del otro y disminuyen sus capacidades y su potencia, generando pues tristeza. La tristeza es un afecto generado por una afección, ¿no es cierto? Por una imagen vaga, imprecisa de la relación de un cuerpo con otro o de la idea con otra. El desafío de la ética, sobre todo para el modo de existir humano, consiste en procurarse el máximo de afectos, pasiones alegres, de encuentros que potencien las capacidades de pensar y actuar como condición para pasar a sentimientos libres y activos. Entonces, a diferencia de la moral, la ética es un discurso no imperativo, no es un discurso universal, sino ligado a la existencia, a las experiencias, a la apropiación de la vida, a las acciones y afectos de los individuos y de los colectivos. La ética siempre en esta medida es situacional.
y por lo tanto implica un trabajo, una construcción racional de un camino, de un horizonte para una vida que sea vivible fundamentalmente. Edison, entonces, ¿cómo opera la ética? Bueno, la ética no funciona en el marco de los sistemas del juicio, no juzga, tampoco le interesa la relación con los valores trascendentes. Lo que busca son los modos de existir involucrados en una situación concreta y constituye pues el ejercicio o la operación de la inmanencia. El punto de vista de la ética son las preguntas referentes a las capacidades. ¿Qué puede un cuerpo? ¿Qué puede en virtud de la potencia? ¿De qué somos capaces? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer? Son preguntas inmanentes que se dirigen e interpelan a la existente, a la situación existencial para actuar y modificarla. ¿Qué es lo que el modo de existir humano puede? Por ejemplo, puede pensar. El ejercicio de pensar, la razón, por tanto, no es una esencia, sino lo que puede, de lo que es capaz el modo de existir humano. De ahí que su esencia no sea, más bien dicho, su esencia sea la potencia, lo que puede, no la razón. Esta perspectiva ética es inmanente y no depende de algo externo, suprahumano o trascendente, sino que se relaciona con el poder, con la capacidad, con la fuerza y con la potencia que tienen los modos de ser humano para existir y para asegurar la vida. Todo aquello que potencie la capacidad de pensar y de actuar es bueno. Por el contrario, pues todo aquello, como decíamos, que disminuye las capacidades de pensar y actuar es malo. Lo bueno y lo malo, pues depende, por tanto, de las relaciones que se estructuran entre cuerpos y entre ideas. No es posible lo bueno en sí o lo malo en sí. En una situación concreta, existencial, vital, el encuentro con un cuerpo puede ser bueno, pero en una situación distinta, diferente, el encuentro con ese mismo cuerpo puede ser malo. Entonces la ética opera en tres ámbitos. En el modo de existir, en este caso en el modo de existir humano, concibiéndole como un modo de expresión de la propia naturaleza que se constituye en una singularidad por las relaciones que establece, ¿sí? Y proponiendo también el encuentro que potencie sus capacidades y perspectivas. La ética también opera en el campo del conocimiento como condición para procurarse los mejores encuentros posibles, evitando las pasiones tristes que disminuyen las capacidades de actuar, sentir y de hacer, y de pensar también. Y en el campo también de la alegría, de la felicidad, procurando un modo de vida acorde con la razón y el entendimiento que potencien las capacidades de vivir. Una pregunta que emerge es, ¿qué relación se establece entre la ética, la potencia, el poder y el deseo? Bueno, la reflexión ética trata de lo que queremos hacer, posibilitando la acción a través de la capacidad de tomar decisiones racionales. De esta manera, la potencia posibilita una direccionalidad hacia lo que se quiere. Lo que hacemos está en función de nuestra potencia que está efectuada en cada instante. Por esta razón, la ética es una reflexión sobre la potencia, como habíamos indicado. Todo individuo colectivo es capaz de realizar las acciones pertinentes para perseverar en la existencia. Tiene la capacidad de efectuar su potencia. Esta noción constituye el límite que se establece para las acciones humanas. Todo aquello de lo que se es capaz, de lo que se es capaz de hacer para perseverar es correcto, bueno, porque aumenta mis capacidades de existir. Al contrario, pues todo aquello que vaya en contra de la posibilidad de perseverar es incorrecto, malo, porque pone en riesgo la existencia y disminuye la capacidad de actuar. Lo bueno y lo malo que están en la base de la ética no son entidades, sino el resultado, digamos, de los encuentros entre cuerpos e ideas. Así, pues, lo bueno y lo malo está en función del encuentro, ¿sí?
del encuentro de los individuos, de los cuerpos, de las organizaciones, con otros cuerpos, con otras ideas, con otras organizaciones. Una misma cosa puede ser buena en una determinada relación y puede ser mala por el mal encuentro en otra situación. Las consideraciones, pues este tipo de consideraciones conducen a relacionar la ética con el deseo. Y el deseo constituye de alguna manera pues la base de la ética. El deseo coloca la reflexión en el campo relacional, en el campo del encuentro, de la singularidad. El deseo ancla la ética en el plano de lo particular, de lo diverso, lejos de los planos ideales, de lo universal, de lo único. Lo coloca en el campo de la existencia concreta. La ética se orienta o tiene más bien como horizonte fundamental la búsqueda. Como no está dado las cosas de una vez y para siempre, el modo de existir humano está en constante y permanente búsqueda. Búsqueda de aquello que le hace falta, de aquello que está perdido para siempre. La búsqueda de la unidad, del ser uno con los otros, una búsqueda justamente que permite repetir, entre comillas, repetir, ¿no? Estas primeras experiencias de satisfacción, de alegría, de gozo, ¿sí? Que de alguna manera, como no se puede alcanzar, se lo busca en otros ámbitos, en otros aspectos y en otras relaciones. La ética y el deseo posibilitan justamente esta incesante búsqueda de aquello que conviene y por tanto la acción de los diversos modos de existir humano. No obstante, pues la ética y el deseo siempre implican límites. Los límites no son las leyes impuestas, sino justamente la relación con el otro. El otro es mi límite. Dado que la ética es racional, el otro siempre va a ser mi límite. Y no se puede realizar las acciones que se quisieran si no se pone en riesgo la existencia del otro. Entonces la ética también nos lleva a esta perspectiva de la otredad y de los límites y de la conveniencia de las relaciones y de los vínculos y de los encuentros con la otredad. Las relaciones y encuentros que potencian las capacidades de los dos entes, desde las dos existencias que se encuentran, no solamente de la una. Entonces, esa conveniencia de las relaciones está ligada justamente al deseo y vincula al deseo con la ética, pero también con la fuerza y con la potencia y con el poder. Según lo dicho, entonces, ¿cuáles son las condiciones para el ejercicio de la ética? Bueno, el ejercicio práctico de la ética tiene como una de sus condiciones el conocimiento, la comprensión de las determinaciones y de las relaciones que se implican en la existencia de cada singularidad, de cada modo de existir o de ser, en este caso del modo de existir humano. El conocimiento de la situación facilita los buenos encuentros y evita los malos encuentros, colocando a los individuos y a los colectivos y a las organizaciones pues en condiciones de ejercer una actividad, una acción libre y autónoma, liberadora y transformadora. Comprender, conocer lo que puede un cuerpo, su potencia, más allá de la conciencia que tiene un cuerpo. Y también comprender y conocer lo que puede un pensamiento, su potencia, más allá de los límites que impone la conciencia y la imaginación. El conocimiento nos ubica en el orden de las causas, en el orden de las relaciones de composición o de descomposición que afecta a todos los modos de existir. Entonces un cuerpo se encuentra con otro y se compone con él y se afecta de alegría, transformándolo y aumentando su potencia. Esto supone un buen encuentro. La salud, la vida. Eso es justamente lo que tenemos que conocer para procurarnos los mejores encuentros posibles. Igualmente un cuerpo se encuentra con otro y se descompone, amenazando su existencia y se afecta de tristeza, pues disminuyendo su potencia. Esto supone un mal encuentro, la enfermedad, la intoxicación, el envenenamiento, la muerte.
También esto tenemos que conocer para, por todos los medios posibles, ¿sí?, evitar estos malos encuentros. Igualmente, un pensamiento se encuentra con otro pensamiento, una idea se encuentra con otra idea y se compone con ella y se afecta de alegría. Incrementa su potencia de pensar, de producir conocimientos adecuados. Esto supone pues un buen encuentro entre las ideas. Y igualmente, un pensamiento, una idea, se encuentra con otra, ¿sí?, que le descompone, que amenaza la coherencia, que le afecta de tristeza y por lo tanto disminuye su capacidad y su potencia de pensar, de reflexionar, ¿sí?, circunscribiéndole pues en un saber inmediato, en los sistemas imaginarios, en las creencias, enmarcándole en los límites que implica la conciencia. Para perseverar pues un cuerpo o un pensamiento tiende a buscar las relaciones o encuentros que le convienen, que componen su cuerpo, que componen su pensamiento y potencia sus capacidades. Con esto que nos has expresado, ¿qué consecuencias se derivan, de hecho, de esta forma de concebir la ética? Y bueno, la ética piensa las cosas, los entes, los existentes por lo que pueden, por lo que son capaces, es decir, vinculados a una potencia singular que se ejerce constantemente, que está siempre en acto y que distingue a un existente de otro. La potencia como el conjunto de lo que se puede, tanto en acciones como en pasiones, de lo que se es capaz de hacer como de lo que es capaz de soportar un cuerpo o un pensamiento. Todo lo que puede un existente es su derecho, es lo que podemos establecer como lo que se denominaría derecho natural, no el derecho de la naturaleza, sino el derecho natural. Y este derecho es igual a la potencia. El derecho de cada uno es su potencia. De ahí que todos los modos de existir están en la misma situación con respecto a la potencia. Cada uno hace lo que puede. Por tanto, se eliminan las jerarquías. Nadie es competente, por ejemplo, sobre mí. Nadie puede decidir por mí, ni nadie me indica lo que puedo o no puedo hacer. No existe, por lo tanto, competencia de alguien superior sobre mí. Esta es una de las consecuencias importantísimas de la ética. El ejercicio de la potencia depende fundamentalmente de las relaciones. Entonces, ejercemos las capacidades en el marco de las relaciones que establecemos constante y permanentemente, buscando encuentros que convengan y contribuyan a potenciar las capacidades cognitivas, afectivas, prácticas, que permitan comprender la realidad y transformar las situaciones vividas, el mundo, para poder perseverar en la existencia. La posibilidad de asegurar la vida a través de buenos encuentros supone la relación con procesos cognitivos que generen ideas claras y distintas, es decir, un pensamiento verdadero sobre la realidad. El encuentro y composición entre los procesos de producción de conocimiento adecuado, la realidad y el mundo en el que estamos insertos, y la ética pues potencia justamente esta acción individual y colectiva para transformar el mundo. La ética es una reflexión crítica sobre las ilusiones de la conciencia. Es una reflexión crítica sobre los valores y sobre las pasiones tristes que disminuyen o anulan las capacidades de pensar y actuar y colocan la existencia y la vida en mayor riesgo. Es también la ética una práctica de denuncia de toda práctica y concepción trascendente que separa y que nos separa de la vida. La ética plantea pues una perspectiva ligada a la vida, al amor, a la libertad y a la autonomía. Muchas gracias. Cerrando este segmento Miradas Filosóficas, preguntamos, ¿cómo se podría pensar la relación entre la ética y la modernidad? ¿Tal vez otra modernidad? Es una pregunta muy
interesante en el sentido de que estamos circunscritos a ver la modernidad solamente en el campo del capital o del capitalismo, pero en la vida y en la existencia también se van generando otras modalidades de modernidad. Eh, y tal vez sea posible en esta medida que se pueda dejar de lado el predominio de la forma mercancía y establecer una relación distinta, tanto con los productos del trabajo como entre sujetos, de tal manera que permitan potenciar las capacidades, la fuerza y la potencia de existir, para lo cual es posible generar posiblemente espacios de desfetichización o desmercantilización o desujetación, ¿sí? En lo individual y en lo colectivo. Los espacios de lo lúdico, de la fiesta, del amor, de los sueños, de las experiencias de unidad, las experiencias políticas autónomas para transformar la realidad vivida, la modernidad y la ética distinta, por ejemplo, en las luchas sociales, en las perspectivas de desarrollar procesos y relaciones que devuelvan, digamos así, o que vuelvan a considerar al modo de existir humano en su condición y en su situación humana, descosificándola, podrían ser formas, digamos así, de vincular la ética con una forma distinta de la modernidad. Muchas gracias, profesor Edison. Ahora nos trasladamos al tercer momento, temas a encontrar, para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de ética. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. En un primer momento conversamos acerca de la comprensión habitual del término ética. Luego nos presentó desde su perspectiva filosófica el concepto ética. Ahora le solicitamos recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática. Bueno, podríamos recomendar, por ejemplo, eh, la lectura de la ética de Spinoza, de Baruch de Spinoza. También algunos textos, por ejemplo, de Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y el mal, o Así habló Zaratustra, también podrían ser lecturas interesantes para poder eh, afirmar esta perspectiva de la ética. Pero también, como hay distintas posiciones de la ética, podría recomendar leer La historia de la ética de Victoria Camps, que es una eh, editora de una serie de reflexiones y de autores que se dedican a pensar la ética en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, que puede dar una perspectiva, digamos, de distintas miradas de la ética. También el texto de Deleuze, Spinoza, Filosofía práctica, que nos establece justamente una distinción muy interesante entre ética y moral. Y también de pronto tal vez leer esta novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que nos ubica en una perspectiva interesante sobre el problema de la alegría, ¿no? Igualmente la película también de El nombre de la rosa, esta oposición entre la alegría y la tristeza, y la alegría como esta perspectiva como que subterránea, pero también prohibida, que nos da, a- a, nos muestra, digamos, el nombre de la rosa de Humberto Eco. Muchas gracias, profesor, por sus sugerencias. Para cerrar este encuentro, una última pregunta. ¿Qué otros términos y conceptos se encuentran vinculados a la temática ética? Bueno, como oposición el término moral, pero también la cuestión de la praxis, del diálogo, de la normatividad, la idea misma de salud, que puede ser muy interesante mirarle desde la perspectiva ética, y también el de la enfermedad.
Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.